Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta es lunes de añoranzas de electricistas, de que contemos la segunda parte de esta historia que se hizo en 88-89, el primer Congreso Nacional Telefonistas y Electricistas. En recuerdo, o para refrendar, mejor dicho, para refrendar el convenio de ayuda mutua y solidaridad que hicieron en 1960, cuando se iba a dar un recambio en la forma de contratación con telefonistas y cuando se aproximaba la nacionalización de la industria eléctrica. Se pactó en 1960. Históricamente, telefonistas y electricistas han tenido distintos momentos de apoyo, de acercamiento, de alianza. Y por supuesto, debemos recordar, aunque lo recordamos más los electricistas que los telefonistas, que el surgimiento del sindicalismo telefonista fue por medio del ESME en 1914-1915. Las primeras organizaciones sindicales de telefonistas y telegrafistas, por cierto, se dan al lado del ESME. Cuando se funda el ESME en 1914, el ESME está formado por telefonistas y telegrafistas. Las dos únicas empresas transnacionales que había en esos años, la Ericsson, empresa sueca, y la Telefónica y Telegráfica Mexicana, empresa norteamericana Yankee, se afilian sus trabajadores a la propuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay, en ese sentido, en distintos momentos de la historia, trabajar juntos, esta solidaridad, esta ayuda mutua, estas alianzas de política sindical. Y con este Congreso Nacional se refrenda esa trayectoria. Se refrenda la nueva etapa que se inicia con el capitalismo contemporáneo, lo que después vamos a llamar neoliberalismo. Se refrenda actuar de manera conjunta, promover la participación directa de los trabajadores en la productividad. Se va generando en el país, en especial a través de la Coparmex y de la CTM, una llamada nueva cultura laboral. Y se supone que hay una nueva perspectiva de aumentar la productividad. Pero
tiene sus vericuetos, sus asegúnes, sus altas y bajas. En la mayoría de los sindicatos no tienen instrumentos sindicales para realmente generar una nueva perspectiva de política laboral, especialmente bilateral, sino que la productividad es unilateral. Las decisiones las toman las empresas, los patrones, los gerentes, y sin considerar ni las necesidades y mucho menos las perspectivas de una propuesta obrera. Los telefonistas y los electricistas logran en esta época y bajo estos términos de propuesta de intervenir en la nueva concepción de productividad y efectivamente con una perspectiva de participación, con una alternativa cultural frente a los nuevos aires productivos del capitalismo. En ambas instancias sindicales se crean comisiones mixtas de participación para la modernización, el debate de la productividad y la redistribución de los salarios o de las ganancias. En el ESME se agregan dos comisiones al contrato colectivo para discutir indicadores de productividad y reconversión industrial y para analizar, proponer y debatir la política de financiamiento e inversión en compañía de luz. Hay dos excelentes comisiones generales, comisiones mixtas de productividad y de innovación tecnológica. Y con estas dos comisiones se van a proponer elementos generales del debate de, por ejemplo, de la productividad, pero que a su vez se van a empezar a reproducir comisiones mixtas de productividad en cada uno de los departamentos que constituyen y forman toda la compañía de luz. De tal manera que no basta que haya un señalamiento general a través de una sola comisión mixta de, diríamos, de gran nivel, sino que parte y donde corresponda un indicador generado, discutido y aprobado en la Comisión General, se podrá discutir su aplicación, su forma y sus impactos en un departamento determinado, como puede ser agencias foráneas o como puede ser el área comercial. Hay entonces una clara aceptación de la nueva era, del nuevo proceso que se va a vivir en México con esta modernización, reestructuración industrial y productividad. Ambos sindicatos, insisto, telefonistas por su parte y electricistas, consiguen que de manera bilateral y con su contrato colectivo de trabajo se adapten a las nuevas condiciones de análisis y participación de los trabajadores. En todo el país van a ser los únicos sindicatos y los únicos contratos colectivos que van a contar con estos instrumentos
bilaterales para introducir el debate y la presencia obrera en asuntos de productividad, inversión y presupuesto. Los términos generales del momento están en las ponencias de este primer Congreso Nacional que estábamos leyendo. Y continuamos entonces en este mismo tenor. Continuar la lectura de la ponencia del ESME, que no está señalado quién le da lectura, pero suponemos que ha de haber correspondido no al secretario general, pero pudo ser, sino al secretario del Exterior, Uciel Alvarado Romero. Era reconocido por todos que pertenecía a un grupo de izquierda. Había varios elementos del grupo de izquierda del ESME, creo, del grupo 27 de septiembre, que había llegado con 4 cuadros sindicales al Comité Central. Uciel Alvarado Romero, un dirigente sindical como pocos y de izquierda en el sindicato. Va a llegar su hermano a Secretaría de Actas y Acuerdos y sin embargo no es él tan definidamente o tan claramente posicionado en la izquierda socialista como lo era su hermano Uciel. Bueno, continuamos entonces en este asunto después de que la ponencia indica 3 fechas históricas del ESME y que nosotros decimos que en la perspectiva teórica de los de la UAM Iztapalapa, seguramente en estas solo 3 fechas se funda lo que ellos llaman identidad y memoria histórica, que para nosotros es insuficiente como tal para generar una conciencia sindical clasista. Para ellos lo es. El dominio de esto tiene que ser de mayor representatividad y con información más concreta que el simple señalamiento de una fecha. Partiendo de estos antecedentes, continúa la ponencia, y ante la situación actual, el ESME está comprometido con las causas populares y por lo tanto en la defensa de un proyecto que enfrente la crisis salvaguardando los intereses de las mayorías. Esta parte, por ejemplo, que es un poco lo que comentamos respecto a una concepción identitaria, lo que llamaríamos nosotros no de identidad, sino de conciencia de clase, su sola mención general, sin algunos aspectos concretos, queda de manera superficial. Uno de los puntos que el gobierno considera fundamentales y que ha colocado en el centro de la discusión es el de la modernización de la estructura productiva sin diferenciar el tipo de empresas privadas, extranjeras o paraestatales. Para quienes diseñaron el actual plan de gobierno, la falta de modernidad
de nuestro aparato productivo es causa de la mayoría de los males que aquejan a la economía. Ellos se entienden como modernidad y, son comillas, al conjunto de transformaciones sectoriales dirigidas a aumentar la productividad, la competitividad interna e internacional y la rentabilidad de las producciones nacionales mediante la incorporación, innovación y adaptación de nuevas tecnologías. Todo ello supone el desarrollo de nuevos esquemas organizativos de producción que pueden incluir fusiones, ajustes o el nacimiento de nuevas empresas, buscando siempre minimizar el costo social para el país. Dentro de este enfoque, y siguen las comillas, las ramas maduras o tradicionales son las que principalmente tenderán a establecer planes de racionalización, modernización y reestructuración industrial con la finalidad de integrarse a modos de producción semejantes a los internacionales. Estos dos párrafos, que además están entrecomillados, se da uno cuenta de que su interés primordial es la innovación tecnológica, la nueva producción a través de su modernización. Adaptar, traer, introducir nuevas tecnologías y, obvio, los cambios que las nuevas tecnologías van a producir. Pero es más eso. De ahí el debate de los sindicatos. Lo que no se manifiesta abiertamente es quiénes saldrán beneficiados principalmente con esta modernidad, cómo se hará y a costa de quiénes. Sin embargo, quienes la han empezado a instrumentar han dejado ver cómo podrían responderse las anteriores interrogantes. Se busca ser competitivo no para satisfacer las necesidades históricas insatisfechas de la población, sino se trata de ser competitivo para exportar y obtener divisas para el pago de la deuda externa y el sostén de la especulación financiera. Se pretende, insiste el documento, esta ponencia del ESME, un aumento de la productividad del trabajo, pero no mediante la mayoría de las formas organizativas ni mediante la participación de los trabajadores, sino a través de despidos de personal que aumenten la carga de trabajo de los que conservan el empleo o tratando de mutilar los contratos colectivos de trabajo en aquellos aspectos que garantizan la participación sindical en la fijación de las condiciones de trabajo y la reducción de conquistas económicas ya ganadas. En una palabra, dice esta ponencia, se quiere aumentar la productividad profundizando la explotación. El ejemplo más presente es el de Volkswagen. Se habla de minimizar el costo social de estas medidas, pero se reconoce implícitamente que existe tal costo social y que es bastante elevado. Como lo demuestran los cierres de la fundidora de Monterrey, Aceros Ecatepec, Dina Renault, Aceros de Chihuahua, Cervecería Moctezuma y los despidos masivos en la constructora nacional de carros de ferrocarril en Dina,
Altos Hornos, Las Truchas y también en la Volkswagen. Es más, existen tal cantidad de pequeñas empresas en las que se han presentado este fenómeno que es difícil de hacer un recuento. Todos estos hechos vistos en conjunto indican que la patronal intenta que el próximo gobierno continúe con este mismo tipo de política económica. La clase obrera no se opone a la modernización porque reconoce que es necesario mejorar el funcionamiento de la planta productiva, de la planta industrial nacional, pero discrepamos con la orientación que se le ha dado. No se trata de producir más para exportar más, explotando más a los trabajadores, sino de producir mayor cantidad, mejor calidad y a menor precio para que el pueblo tenga acceso efectivo a los satisfactores que requiere. No se trata de modernizar aumentando el ritmo de trabajo y el desgaste físico del conjunto obrero, sino de organizar mejor la producción con la participación de los trabajadores afectados, buscando soluciones que tiendan a aprovechar los recursos físicos y humanos de las empresas. Se le olvidó agregar y económicos o financieros. No se trata de aceptar una modernización cuyo costo social a estas alturas resulta intolerable y que además está siendo pagado por las capas más desprotegidas de esta sociedad. Finalmente, no se trata de aceptar una modernización que se está haciendo a expensas de nuestro patrimonio histórico, cediendo a las pretensiones del imperialismo y de los empresarios nacionales para poner a remate las empresas paraestatales, los distritos de riego, los recursos, etc. En otras palabras, modernizar no significa poner en peligro la soberanía nacional. La clase obrera, continúa la ponencia del ESME, está obligada históricamente a representar y defender los intereses de la mayoría, no solo porque es la más directamente afectada, sino porque en ello va también la defensa de la nación. Los trabajadores no podemos renunciar a esta tarea porque, a diferencia de quienes buscan el logro de sus intereses egoístas, nosotros buscamos el beneficio general del país. Luchamos por la nación. Aceptada esta obligación, reconocemos que no es una tarea solo de quienes suscribimos esta declaración, ni tampoco de unos cuantos sindicatos. Esta tarea es una tarea de todo el proletariado mexicano, de todo el proletariado nacional, el cual tiene una enorme responsabilidad. Primero, la de superar la dispersión de ideas prevalecientes en el movimiento obrero, hasta cristalizar una política común de los trabajadores. Segundo, la de encontrar formas organizativas que permitan proponer soluciones alternativas y, a través de la movilización, exigir su cumplimiento. Reivindicamos en este acto a la huelga como legítimo derecho
de la clase obrera, consagrado en la Constitución desde hace 7 décadas y que ha sido defendido con la voz y con las acciones de grandes actores del proletariado mexicano. Los telefonistas y los telegrafistas hemos ejercido con responsabilidad ese derecho, enfrentándonos a la anulación del mismo mediante la requisa para unos y el decreto de intervención para otros. Reclamamos la plena vigencia de este derecho de huelga, ya que es esta la más importante arma con la que cuenta el obrero para defender sus derechos, conquistar nuevas reivindicaciones y defenderse del abuso y explotación de la clase patronal. Sin la huelga estamos condenados a resolver siempre los conflictos obrero-patronales en condiciones de debilidad e indefensión. Todas estas tareas, señala la ponencia, deben empezar partiendo de los sindicatos hacia las centrales y confederaciones y hasta el propio Congreso del Trabajo. Nuestros sindicatos, que son integrantes del Congreso del Trabajo, no pueden soslayar el hecho de que esta cúpula del movimiento obrero nacional tiene una gran responsabilidad, no solo ante los trabajadores que representa, sino ante todos los mexicanos, ya que los resultados de sus negociaciones salariales afectan a la sociedad en su conjunto. Cabe señalar que dichos resultados no están a la altura de las necesidades de los obreros ni se aplican a la totalidad de los trabajadores. Pero sí, en cambio, cuando estos aumentos son usados como pretexto para elevar los precios, es toda la población la que sufre las consecuencias. Es indispensable, por lo tanto, la efectiva democratización de los sindicatos y de las centrales. El mismo Congreso del Trabajo debe reestructurarse para abrir mayores cauces de participación a los trabajadores, de tal manera que sus acciones reflejen más fielmente los intereses nacionales. Termina la ponencia. Por todo ello, exigimos que el Estado involucre a los trabajadores y les dé la participación debida en la toma de grandes decisiones que marcan el rumbo del país. Demandamos, segundo, la solidaridad de todos los sindicatos para evitar que sean las capas más explotadas de la población las que lleven sobre sus hombros todo el peso de la crisis. 3. Proponemos una modernización orientada a resolver las grandes carencias del pueblo mexicano. 4. Rechazamos la democratización, perdón, rechazamos la modernización que se basa en la sobreexplotación de los trabajadores y que pone en riesgo a la soberanía del país. 5. Planteamos la democratización de todos los organismos sociales y la defenderemos como única forma de incorporar a los trabajadores a la defensa de su propio interés y del interés general del país. 6. Ay, permita. Ay.
Sexto y último, reivindicamos el derecho de huelga como arma fundamental de los trabajadores mexicanos y exigimos su cabal y total respeto. Vienen 10 de la ponencia de telefonistas, que con perdón de ustedes nos vamos a saltar. Y nos vamos a ir hasta las conclusiones y resoluciones del Congreso de Trabajadores Electricistas y Telefonistas, que titularon El sindicalismo y la nación. En nuestro modelo económico de desarrollo predomina no solo la crisis, sino la desigualdad que tiende a reproducirse como fruto de un proceso de acumulación y concentración de la riqueza en una minoría. En esta hora difícil en la que los mexicanos enfrentamos las más serias dificultades económicas de que se tenga memoria, se hace cada vez más patente que el problema fundamental a resolver es la acentuación apresurada de la desigualdad y la marginación. Parece esta idea que se repetía en el 18 o antes del 18, del 2018 en esta época. Acentuación de la desigualdad y la marginación. Los sectores mayoritarios de la nación han sido arrojados a precarias formas de subsistencia, lo que ha limitado seriamente el desarrollo consistente y suficiente del aparato productivo. Aquí es donde luego discutimos nosotros, no tiene que ser precario. Ya antes lo menciona la misma ponencia, explotación. Antes que precaria, la situación social y económica es de explotación. Y debe quedarnos claro. Pero en fin, eso dice resolutivos. Se ha dado origen a un modelo económico dependiente que con la creciente inflación agudizó la concentración del ingreso nacional en el sector más agraciado por esta estructura, el capital financiero. En el capital financiero, abriéndose así el camino a la especulación monetaria y a una mayor transferencia de recursos al exterior. Dicen aquí que quien domina en general el país son los capitalistas, el capital financiero. No ha cambiado la cosa. Llegándose de esta forma al rezago económico y en esencia político. Al imposibilitarse la satisfacción de las necesidades básicas de los mexicanos. Alimentación, vivienda, educación, empleo y salud. Siguen siendo. Lo ha mencionado la actual presidenta. Estas son las tareas para este sexenio. Alimentación, vivienda, educación, empleo y salud. Habrá que volver a analizar primero este documento, claro, pero también esas premisas y esas propuestas de gobierno que se andan señalando
incluso en las mañaneras, las que en su conjunto implican prioridades fundamentales en todo proyecto económico y político nacional y racional. No desconocemos, por supuesto, que existe una realidad de influencia global en la que nuestra economía no podrá ser verdaderamente reactivada si la economía mundial permanece con la tendencia recesiva actual, pues está más que comprobado que existen fuertes vínculos de dependencia e interdependencia entre los países fuertes y los débiles. Es de tal peso esta realidad que muchos países se encuentran al borde del colapso financiero y económico a consecuencia de la guerra económica implantada por los países industrializados para mantener la hegemonía de un mundo capitalista en crisis y en guerra, diríamos, ahora. Esta tendencia mencionada, al parecer, sigue sus rasgos generales. Habrá que precisar si son los esenciales. Cuidado. Con la intención de enfrentar esta situación, el gobierno instrumentó una estrategia, pero el fenómeno continúa. Basta solo comparar los objetivos planteados y los resultados obtenidos hasta la fecha. Por mencionar algunos, señalaremos que no se ha llegado a las metas fijadas en endeudamiento ni respecto al crecimiento de la planta productiva y el empleo, pues se ha visto el cierre de empresas importantes y el aumento del desempleo. Se fijaron porcentajes de inflación por debajo del 40% y sin embargo nos acercamos a la inflación incontrolada, hiperinflación entre paréntesis, que acentúa la miseria de grandes capas de población. Paradójicamente, el Estado ha implementado fuertes aumentos a los precios de los bienes y servicios que presta, con el propósito de allegarse recursos monetarios. Con este mismo fin, se han venido aumentando las tasas impositivas a los trabajadores y los impuestos indirectos al público consumidor, reduciéndose además sensiblemente el gasto público. Estos tres factores en realidad afectan solo al pueblo trabajador. Tasas impositivas, impuestos al consumo y menos gasto público. Simple y directa afectación del pueblo mexicano. En contraparte, vemos cómo una capa absolutamente minoritaria se ha enriquecido aceleradamente al amparo de una serie de medidas e incentivos. Con los tres anteriores bastaba. Pero bueno, a ver, veamos. Lo que ocurre es que se está enmascarando todo un proceso de recomposición y reacomodo de fuerzas en las que los sectores oligopólicos y monopólicos nacionales y transnacionales están ganando amplio terreno y creando las condiciones para implantar la estructura económica y política que pretenden impere en nuestro país en las próximas décadas. Y aquí volvemos a algunas cuestiones que hemos mencionado. Lo que en realidad sucede, dice los resolutivos,
es que hay intereses que pretenden integrar a la nación al mercado capitalista mundial, sumando con ello la dependencia y la subordinación de México a los centros de poder imperialistas. Ya estamos, pero en realidad a lo que yo me refería es que las grandes corporaciones, como los grandes propietarios, deben de cubrir completamente sus impuestos y no olvidemos que, por ejemplo, en el caso de minería y televisiones, tienen una concesión. Puede llamárseles la atención y quitarles la concesión. Incluso las minas no serían expropiación. Es solo al no cumplir, especialmente ahora en estos tiempos con las condiciones ecológicas, quitarles la concesión. Si quieren llamarle expropiación, va, pero en realidad es solo quitarles la concesión. Se te dijo que limpiaras los ríos que has contaminado y no lo haces. Se te dijo y llevas más de 10 años no pagando impuestos, se te quita la concesión y dejas de tener televisoras. Es claro el punto. Esperemos que se atrevan. No es un gran camino tan de izquierda, tan socialista, tan expropiativo. Es solo cumplir las normas. Las decisiones económicas se están entrampando en la crisis interna por lo estrecho del campo de maniobra que nos dejan los intereses externos e internos. De ahí que deba acentuarse el quehacer político para democratizar la lucha contra la crisis. La democratización económica nacional implica, por una parte, ampliar la participación en la toma de decisiones y acuerdos sobre la conducción de la economía y, por otro lado, incrementar la presencia del salario en la participación del ingreso nacional, es decir, democratizar el consumo, el empleo y finalmente el ingreso y la riqueza. Mayor salario. Existe la medida escala móvil de salarios. La única garantía de que los propósitos de cambio estructural de los mexicanos como forma de superación de la crisis y que plantea el gobierno no sufra hoy desviación alguna es que la sociedad en su conjunto se compromete y participe con alternativas y acciones efectivas. Profundizar entonces la democracia de manera que la participación económica, política y social del pueblo esté garantizada. Y cambiar nuestra estructura económica son sin duda prioridades esenciales de este momento histórico. Uno de los puntos que el gobierno considera fundamentales para el cambio económico y que ha colocado en el centro de la discusión es el de la modernización de la estructura productiva. Y los dos sindicatos están de acuerdo. Y los dos sindicatos desean una participación importante en ella. En este programa no se manifiesta con claridad, en este programa del gobierno, dice la ponencia o los resolutivos, no se manifiesta con claridad quiénes saldrán principalmente beneficiados, cómo se hará y a costa de qué. Los trabajadores creemos que la modernización debe estar acompañada de una reorientación precisa del aparato productivo para que cumpla con las demandas sociales y nacionales necesarias, y que esto solo podrá ser viable si se deriva de una permanente concertación
democrática con los sectores involucrados, de manera que se reconozca con claridad y con honestidad los compromisos, las responsabilidades y los beneficios que se pretende lograr en lo colectivo y en lo particular. En este contexto, la productividad del trabajo tendrá que ser consecuencia de la mejoría de las formas organizativas y mediante la participación de los trabajadores, es decir, comisiones mixtas de modernización de productividad, y no a través de despidos de personal que aumente la carga de trabajo de los que conservan el empleo o tratando de mutilar los contratos colectivos en aquellos aspectos que garantizan la participación sindical en la fijación de las condiciones de trabajo o en la reducción de conquistas económicas ya ganadas. De otra manera, el costo de la modernización es muy alto, como lo demuestran los cierres de las fábricas de Monterrey, Aceros Ecatepec, Dina Renault, Aceros de Chihuahua, Cervecería Moctezuma y los despidos masivos en la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril en Dina, Altos Hornos, Las Truchas y también Volkswagen. Es más, existen tal cantidad de pequeñas empresas en las que se ha presentado este fenómeno que es difícil hacer un recuento. La clase obrera no se opone a la modernización porque reconoce que es necesario mejorar el funcionamiento de la planta industrial productiva para producir mayor cantidad, mejor calidad y menor precio para que el pueblo tenga acceso efectivo a los satisfactores que necesita, lo cual implica, por necesidad, organizar mejor la producción con la participación de los trabajadores afectados, buscando soluciones que tiendan a aprovechar los recursos físicos y humanos de las empresas. Antes que despido, participación con mutua responsabilidad, comisiones mixtas de modernización o de productividad. Y para que la modernización sea soberana, debe de apegarse al proyecto constitucional de desarrollo, respetándose la estructura de los contratos colectivos de trabajo y las leyes laborales vigentes. Más empleos, el mejoramiento de las condiciones de trabajo a través de la capacitación, de la seguridad en el empleo, del fomento a la salud y la mejoría salarial son base y requisito indispensable de esta transformación, de esta modernización. La modernización tiene que respetar nuestro patrimonio histórico, no cediendo a las pretensiones del imperialismo y de los empresarios nacionales para poner a remate las empresas paraestatales o la banca nacionalizada, los terrenos propiedad de la nación, los distritos de riego, los ejidos, las comunas, etc. En otras palabras, modernizar significa fortalecer la soberanía nacional. Precisamente nuestro país confronta hoy un conjunto variado y complejo de factores externos que influyen sobre su desarrollo y sus expectativas de progreso y libre determinación. Los desafíos foráneos al proyecto nacional
han crecido sustancialmente en la última década. El capitalismo mundial, con sus desajustes e inequidad, ha agudizado contradicciones, desequilibrios, convirtiendo países menos desarrollados como México en tributarios de la recuperación económica y de los privilegios de los más fuertes, así como de los afanes hegemónicos y de los intereses estratégicos de las potencias que pretenden que nuestra soberanía cambie su perfil y adopte transnacionales, proyectos transnacionales ajenos al interés nacional. La mejor garantía para mantener la autonomía y la independencia sindicales es la unidad. Para los trabajadores, este es un elemento central y estratégico de nuestra lucha de clases. Los trabajadores divididos, aislados, desorganizados, estamos en desventaja y somos fácilmente avasallados por las fuerzas ajenas y contrarias a nuestros intereses. Solo con mayor unidad y democracia podremos respaldar con fuerza la autonomía y la independencia de clase de los sindicatos y con esto influir para que los problemas económicos se resuelvan en favor de los intereses populares y para que los cambios de estructura respeten los derechos sociales, para que en las nuevas relaciones económicas con el exterior prevalezcan los intereses nacionales. Reivindicamos en este acto a la huelga como legítimo derecho de la clase obrera consagrado en la Constitución desde hace 7 décadas y que ha sido defendido con la voz y con las acciones de grandes sectores del proletariado mexicano. La huelga es un derecho básico general, que no puede ni debe derogarse ni restringirse. Falso es que tenga un carácter gremial o particular. Es más, es ante todo un derecho social que garantiza ante el poder público o privado el espíritu constitucional de equidad para el pueblo. El derecho de huelga tiene que ser irrestricto y ejercerse con toda libertad. Ni la requisa ni cualquier otra intervención que limite la huelga de los trabajadores se justifica en un régimen democrático que establece las bases de la legalidad y el predominio del Estado de Derecho. Las condiciones sociales, las condiciones actuales, la crisis, la necesidad de cambio estructural de la sociedad demanda del Congreso del Trabajo reasumir el papel protagónico que le corresponde e impulsar con mayor intensidad y fuerza el proyecto de la Revolución Mexicana. Es indispensable, por tanto, la efectiva democratización de los sindicatos y las centrales, de manera que se abran mayores cauces de participación y movilización de los trabajadores, para que su acción sirva más a los intereses nacionales, a la soberanía. La vertiginosa caída del salario real en los últimos años es un signo inequívoco de la existencia del cambio en la correlación de fuerzas políticas a favor de los sectores monopólicos, oligopólicos y transnacionales. La sensible disminución del nivel de vida de los trabajadores y el de las clases populares del país es un testimonio irrefutable
de cómo el capital tiene supremacía en detrimento del valor del trabajo. Cuidado. Y esto es así porque el salario perdido en la última década por la clase trabajadora fue transferido en forma acelerada hacia los grupos que concentran el mayor porcentaje de la riqueza nacional, usando como mejor aliada a la inflación para intensificar la acumulación de capital y de poder político. La pauperización del salario no puede seguir siendo el costo social en el que se finque el equilibrio político, mucho menos la base de la modernización, porque se ha convertido en una limitación estructural que obstaculiza cualquier tipo de cambio. Sin un salario justo, remunerador, la clase obrera se debilita, pierde fuerza y en consecuencia su lucha por cumplir con los propósitos de orden superior pierde efectividad, minándose de esta forma la base democrática del Estado y su acción revolucionaria. El mejoramiento salarial para la clase trabajadora tiene entonces una connotación que va más allá del valor económico. Es un indicador de la modernización y la productividad. Restituir el poder adquisitivo de los trabajadores es fortalecer su participación en el ingreso nacional, ampliar el mercado interno, aumentar el empleo, pero sobre todo incidir en uno de los problemas estructurales de nuestro modelo económico, que es la de inequidad del ingreso y su distribución. Como apoyo para lograr el mejoramiento del salario y revertir el proceso de acumulación del capital, es indispensable avanzar en la legislación a favor del trabajo sobre utilidades, precios y cargas fiscales. Por lo anterior, 1. Exigimos que el Estado involucre a los trabajadores y les dé la participación debida en la toma de grandes decisiones que marquen el rumbo de la nación. 2. Demandamos la unidad y solidaridad de todos los sindicatos para evitar que sean las capas más explotadas de la población las que lleven en sus hombros todo el peso de la crisis. Como ven, los puntos de la ponencia del ESME se adoptaron como resolutivos. Planteamos la democratización de todos los organismos sociales y la defendemos, como única forma de incorporar a los trabajadores en la defensa de su propio interés y del interés del país. Reivindicamos el derecho de huelga como arma fundamental de los trabajadores mexicanos y exigimos su cabal respeto. Reiteramos nuestra decisión de continuar la lucha por avanzar en la legislación sobre salarios, precios, utilidades y cargas fiscales al trabajo. Acuerdos son el final de los resolutivos. 1. Realizar anualmente, previo acuerdo de las bases sindicales, el Congreso Telefonistas Electricistas en el mes de febrero de cada año. 2. Que en el mes de octubre del presente año se efectúen mítines en centros de trabajo de ambos sindicatos presididos por el Comité Central y el Comité Ejecutivo Nacional del ESME y del STERN, para difundir y fortalecer el pacto unitario a nivel de bases.
Tercero, establecer una estrategia conjunta para la negociación de los salarios de emergencia futuros. Cuarto, la, la publicación de la resolución del primer Congreso en diarios de circulación nacional y la impresión de un folleto para su distribución entre los trabajadores. Quinto, entregar la resolución del primer Congreso al Congreso del Trabajo. Y yo agregaría analizar, discutir y concluir sobre este folleto en asambleas departamentales, seccionales, para concretar los resolutivos aquí señalados, para generar una fortaleza en la conciencia social y sindical de electricistas y telefonistas. Sin ese debate, considero que poco puede aportarse solo con la publicación de este folleto, que es importante, pero falta la siguiente fase de debate, análisis y aplicación concreta en los centros de trabajo. Se acabó el tiempo. Se acabó este lunes de añoranzas de electricistas y nos veremos la próxima semana en otro lunes de un poco de historia sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hasta la vista, baby. Nos vemos el próximo lunes con otras añoranzas. Gracias. Hasta entonces.